Hola chicos, continuamos. Este sería en teoría el último video del bloque. Ya con esto culminaríamos la parte que nos corresponde a los temas que les di bueno, no, en la publicación de ciencias, pero creo que este tema no estaba como tal, entonces igual y fue un plus, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver la última parte. Ya vimos ejemplos, ya vimos definiciones de límites al infinito. Lo que nos corresponde el día de hoy es ver propiedades, teoremas con respecto al límite al infinito. Les decía yo en el anterior video que no los iba de, bueno, voy a demostrar algunas proposiciones y las otras se las voy a dejar ya sea para que las haga Roger o bueno, para que le ayuden a Roger a hacerlas, o bien ustedes las hagan de la tarea. ¿De acuerdo? Las demostraciones que vamos a hacer a continuación se parecen mucho a las que hicimos ya en algún momento en al menos 2 o 4 videos. ¿De acuerdo? Entonces, si quieren retomar aquellos videos, las demostraciones son muy parecidas. ¿De acuerdo? Incluso si se dan cuenta, les sugiero yo, vean las demostraciones, ahorita lo van a ver, las demostraciones que hicimos en aquel entonces para sucesiones, nada más que aquí lo estamos adaptando para límites al infinito con funciones reales. ¿De acuerdo? Entonces, las proposiciones que quiero demostrar con ustedes son las siguientes. Es un teoremita que dice, sean f y g, supongo que ya se están imaginando qué significa, f y g, funciones que van de los reales a los reales, y que estas funciones satisfacen lo siguiente, satisfacen que el límite al infinito de ambas, el límite cuando x tiende a infinito de la f de x es L, y que el límite cuando x tiende a infinito de la g pues es N. ¿De acuerdo? Tengo dos funciones que tienen cada una su respectivo límite al infinito, y lo que vamos a demostrar, seguramente ya lo saben, es, pues bueno, el teorema dice lo siguiente. Dice que si yo tengo que dos funciones tienen límite, entonces el límite cuando x tiende a infinito de la suma de este par de funciones, pues corresponderá a la suma de los límites, y que en caso de que yo tenga una resta, pues la resta se mantiene. ¿De acuerdo? La segunda proposición, que también se ocupa, nos dice que el límite cuando x tiende a infinito de una constante multiplicada por una función, pues sería, yo sé que el límite de la f es L, y si ese límite lo estoy multiplicando por una constante que puede ser 8, 7, 20, menos 2, 40, etc., pues será simplemente la multiplicación de la constante que se está ocupando por el límite en cuestión. ¿De acuerdo? Que corresponde al límite original. La tercera proposición dice que el límite cuando x tiende a infinito de la función una multiplicada por la otra, pues será simplemente multiplicar los límites correspondientes. ¿De acuerdo? Y la cuarta y última nos dice que el límite cuando x tiende a infinito de la división f de g, f de x dividida sobre g de x, lo mismo, será la división, pero con la condición de que el límite del de abajo sea diferente de 0. ¿De acuerdo? Es el teoremita que se supone equivaldría para límites al infinito, que si se dan cuenta es muy parecido al de continuidad, al límite de funciones cuando nos aproximamos a un real, y que incluso se parece o tiene la misma redacción que para sucesiones. Es básicamente lo mismo, y como supondrán, las demostraciones también son básicamente las mismas. Es por eso que les decía que no voy a hacerlas todas, porque sería muy tedioso. Entonces, y ustedes, pues bueno, yo prefiero que ustedes lo intenten, que practiquen, que imiten. No pasa nada si imitan, chicos, y ustedes puedan conseguir las propias demostraciones. ¿De acuerdo? No son nada complicadas. Entonces, vamos a intentar demostrar, en este video, vamos a intentar demostrar esta condición, esta, y la 2. La 3 y la 4 ya les tocará a ustedes, junto con otras propiedades más, en la tarea que ustedes las demuestren. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer la prueba de ambas. Entonces va la prueba. Vamos a hacer la prueba del primer enunciado, es decir, vamos a demostrar esto de aquí. La idea es la misma de siempre, tratar de poner a mi función, ya sea con suma o con resta, compararla con nuestro límite y hacer ver que a partir de qué momento esa diferencia, ese error, sea tan pequeño como a mí se me pegue la gana. Entonces, como siempre lo hemos hecho, digo, pues mira, sea epsilon mayor que 0. ¿De acuerdo? Entonces, vale, antes de continuar, recuerden siempre que todo lo que venga a... aquí no lo puse, pero lo debí haber puesto. Entonces, que todo lo que venía antes del entonces es nuestras hipótesis. Significa que
que podemos suponer que el límite, o dar por hecho que el límite de la f es L, y podemos dar por hecho también que el límite de la g es la M, ¿de acuerdo? Ok, entonces yo tomo un epsilon mayor que 0 y a mí lo que me gustaría encontrar es un valor de los reales a partir del cual la diferencia entre esta función y el límite que he propuesto es menor que ese tamaño, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es ocupar nuestras hipótesis. Entonces, ok, yo sé que individualmente podemos oponer eso. Es decir, que si yo tengo una epsilon dada, yo puedo dar un cierto, no sé, para la f, yo sé que si aquí está mi límite y estamos dando un tamaño alrededor de este límite, ¿de acuerdo? Esto es para la f. La f me dice que yo puedo encontrar un momento, un primer valor, a partir del cual todos los valores que yo elija después de si yo los evalúo bajo la función, o sea, cualquier x que yo elija ahí, si yo los evalúo bajo la función, me asegurará, este numerito me asegurará caer en este intervalo, no importa de qué tamaño sea, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo, lo mismo, pero ahora con la g. Nada más que aquí nuestro límite no es la L, sino para la G. O sea, para la G, nuestro límite se llama M. Y sucede lo mismo. Significa, otra vez, que sin importar el tamaño que yo dé alrededor de este límite, el hecho de que nosotros sepamos esto, significa que podemos conocer un momento, o podemos adivinar un momento, en el cual cualquier valor de x que yo elija aquí, cualquier x que nosotros elijamos aquí, cuando sean evaluados bajo la función g, quedarán dentro de este intervalito, no importa de qué tamaño sea, ¿de acuerdo? Entonces, justamente eso es lo que vamos a escribir a continuación. Entonces, como el límite, cuando x tiende a infinito, de la f de x es igual a L, y el límite, cuando x tiende a infinito, de la g de x es igual a M, según lo que dijimos antes, existe x1 y x2 en los números reales, tales que la diferencia entre la f de x menos L es menor que epsilon, ¿sale? Y además, el valor absoluto de la g de x menos la m es menor que epsilon. Esta condición se vale para todos los x que sean mayores al primer x1, o sea, a y esto se vale para cualquier x que yo elija que sea mayor a x2, que es justamente lo que mencionábamos en esta parte. ¿Sale? Vale, muy bien, ahora sí, comparemos qué tanto se parecen esta función con su respectivo límite. Y entonces nos quedará lo siguiente. Ahora bien, comparando la f de x, vamos a hacerlo con suma, más g de x, que es mi función. Y si yo le resto a esto mi candidato al límite, que nosotros estamos proponiendo a esta parte, entonces veamos lo que sucede. Aquí, separando un poco, nos va a quedar la función f de x menos L. Estamos agrupando. ¿Y por qué lo agrupo así? Porque es justamente lo que me funciona. Después aparece la suma, y en el otro paréntesis podremos agrupar a g de x menos su m respectivo. Como lo hemos hecho previamente ya varias veces, creo que al menos 3 veces, aquí con el valor absoluto de a más b, tomando a esto como a, entre comillas, y tomando a esto como b, entre comillas, la desigualdad del triángulo me decía que esto era menor o igual que el valor absoluto de uno más el valor absoluto de otro. ¿De acuerdo? Entonces, lo dejamos ahí para poder decir que esto es menor o igual que el valor absoluto de la f de x menos L más el valor absoluto de la g de x menos L. Y hasta aquí no hay ningún problema, no hemos ocupado incluso nada de lo de arriba. O sea, simplemente estamos tratando de estimar qué tanto se parece mi función con mi candidato al límite. ¿Sale? Ahora bien, yo quiero que al final esta diferencia sea pequeña, o sea, sea menor que la epsilon. Hicimos todo este proceso y nosotros sabemos que esta primera parte, este primer valor absoluto, me dice esto que ya sabíamos como hipótesis, o sea, esto que ya se cumplía. Estos son mis hipótesis.
esta parte me decía, perdón, que esto lo puedo hacer menor que epsilon. Ok, pero toma en cuenta, sí, eso es menor que epsilon, pero toma en cuenta que la x que tú, que para que esto pase, la x que tú tienes que elegir sea más grande que x1 a partir de ese momento. Este también lo podríamos cambiar por la epsilon, pero recuerda que la x que tú tienes que elegir para que esto lo puedas cambiar por esto, debe ser aquel valor, o aquellos x que superen a x2. Entonces, como yo quiero que se cumplan en ambos, bueno, aquí al final me quedaría 2 epsilon, que ya sabrán y recordarán cómo se corrige. Si yo quiero que se cumpla para ambos, tanto que para poder cambiar esta por epsilon como poder cambiar esta por epsilon, y yo necesito un valor, pues bueno, yo no sé cómo se comparan estos. Entonces, pero lo que sí sé es que pues, uno es mayor que el otro. Entonces, por lo tanto, yo puedo decir que esto es menor que epsilon para todas las x que yo elija que sean más grandes que el máximo, y así como lo hacíamos en aquel entonces para sucesiones, que elegíamos el máximo entre n1 y n2, o sea, al final si me funciona para el máximo, nos funciona para ambos, me va a quedar como el máximo entre n1 y n2. ¿De acuerdo? Y ya siendo un poquito más quisquillosos, y como siempre lo hemos hecho, yo quiero que al final la diferencia entre mi función y mi límite nos quede solo la epsilon. Acá apareció 2 epsilon. Entonces, bueno, una manera de corregirlo es pues poner aquí 2, poner aquí 2. Estos provinieron de una hipótesis, entonces como la hipótesis se cumple, significa que que nosotros vamos a elegir que este tamañito, este tamaño de intervalo sea epsilon entre 2 y sea epsilon entre 2. ¿Para qué? Para que esta parte lo pueda cambiar así como tal cual, epsilon entre 2, epsilon entre 2, continuar con el mismo proceso para que al final ya no me quede esta parte, sino que ya me quede ahora sí lo que yo quiero. ¿De acuerdo? Y entonces ya poder decir que la función menos mi candidato al límite serán menores que epsilon para cualquier valor que me cumpla estas dos condiciones. Entonces me tomo el más grande de ellos y cualquier x pues va a ser, si x ya se va a ser mayor que el n1 y aquí ya estaría diciendo también que la x es mayor que el n2 y por lo tanto satisface ambas. Eso ya me concluye y con eso ya podemos poner nuestra carita feliz indicando que esta primer paréntesis, perdón, que este primer enunciado ya quedó. ¿De acuerdo, chicos? Y pues bueno, hasta ahí ya quedó la primera parte. Si se dan cuenta, la demostración no es muy complicada, incluso la podemos hacer en menos renglones, pero bueno, ya es muy parecida a la de sucesiones, o sea, es básicamente la misma idea, nada más que en lugar de tomar números naturales, aquí estamos considerando números reales, y en lugar de decir que vamos a tomar únicamente naturales a partir de un cierto término, como lo hacíamos en aquel entonces, aquí lo que estamos diciendo es que vamos a elegir valores de x que sean mayores que cierto numerito, pero ahora ya no solamente sobre los números naturales, sino en este caso son sobre todo los números reales. ¿De acuerdo? Aquí ya la variable es una variable continua. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, lo que eso significa. Y entonces ya tenemos demostrado, por lo tanto, esta primera condición. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. Como siempre, ya saben, tienen todo el derecho y espero que tengan toda la confianza para poder decirnos sus comentarios y dudas que tengan respecto a esto. ¿De acuerdo? Entonces voy a borrar esta parte para que podamos hacer la segunda. Ok, entonces voy a borrar solo algunas partes, incluso no necesitamos borrarlo todo. Y para que se den cuenta que es como que la segunda también es bastante sencilla. Entonces, si se dan cuenta, voy a empezar a borrar las cosas que no necesito. Quiero demostrar que el límite cuando x tiende a infinito de una constante, que aquí lo puse, o sea, esto se cumple sin importar la constante que yo elija en los números reales. ¿De acuerdo? No importa qué constante sea, positiva, negativa o incluso cero. Entonces solo estamos trabajando con una función, por lo tanto esta la podemos borrar. Aquí le voy a borrar también esta parte indicando lo mismo, que es nuestra hipótesis. Nuestra hipótesis dice que el límite de la f es L y por lo tanto cualquier intervalo, bla 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 bla, lo que hemos dicho y lo que he repetido hasta el cansancio, que es esta parte. Entonces como solo estamos ocupando una sola función, en este ejemplo, pues esta parte también es innecesaria. Entonces esta parte la puedo borrar. Aquí, por ejemplo, podría decir que existe, porque solo es una. Aquí podríamos decir, por lo tanto, que existe un x1 en los números reales y que este valor es el que me va a concluir o el que me va a permitir poder decir, esta parte sí la puedo, la voy a borrar sobre todo nada más para que se vea. Aquí ya podemos concluir, por lo tanto, que este x1 me va a permitir poder concluir
que la diferencia entre la función menos mi límite será menor que la epsilon, siempre y cuando, o cualquier valor que yo elija, x, que sea mayor a este x1. ¿De acuerdo? Aquí ya no tendríamos que hacer la diferencia entre estos. Aquí sí vamos a borrarlo. Y pues bueno, veamos qué pasa en estos casos. Ok, en el anterior habíamos dicho, bueno, habíamos hecho la comparación entre esta función y mi candidato al límite. Acá tenemos que hacer la comparación entre la función con todo y la k y mi nuevo candidato al límite. Entonces aquí tendríamos que escribir el valor absoluto de la constante por la función menos mi candidato al límite, que sería la misma constante por la misma función. ¿De acuerdo? Aquí supongo que estarán de acuerdo conmigo, que da lo mismo que si yo pusiera la constante multiplicando a la f de x menos mi límite. Ahí lo que estoy haciendo simplemente es una factorización, simple y común. Después, aquí hay una multiplicación y nosotros sabemos que cuando hay multiplicación, el valor absoluto de una multiplicación, lo vimos en el primer bloque, es la multiplicación del primero por la multiplicación del segundo. Y entonces aquí nos quedaría el valor absoluto de una por el valor absoluto de la otra. ¿De acuerdo? Y listo, ya tenemos esa parte. Esto que tenemos aquí nos va a permitir poder hacer el siguiente paso, porque al final lo que nos queda es justamente lo que nosotros podemos sí decir, por hipótesis, que es pequeño. Tan pequeño como la epsilon con la que nosotros empezamos. Aquí ya estamos haciendo la prueba de 2. Entonces, aquí podríamos decir, mira, esto es menor, como todo es positivo, esto es menor que el valor absoluto de tu constante por la epsilon. Y aquí hacer el mismo rollo que hicimos hace un momento. Nada más que aquí hay que hacer un pequeño detalle. En esta parte vamos a suponer, o sea, porque ustedes pueden pensar, pues yo sé que después pues, no hay mucho que hacer. Aquí voy a tener que dividir sobre el valor absoluto de k, aquí dividir sobre el valor absoluto de k para que me quede la epsilon y el mismo argumento que en el anterior. Nada más que, sí, vamos a hacer esto efectivamente, pero hay que tener cuidado. Cuando yo divido sobre un número que no tengo mucha maniobrabilidad, hay que tener cuidado, chicos, como les decía. ¿Se puede dividir? Sí, pero no se puede dividir siempre. Es decir, los valores que yo puedo elegir para acá no pueden ser cualquier número real como aquí se menciona, que se supone debe de cumplirse. Entonces, vamos a hacer una pequeña restricción para poder hacer justamente eso que estamos pensando. Para poder hacer esta restricción y poder hacer la división como Dios manda, bueno, como Newton manda, vamos a suponer que la k es diferente de 0, ¿vale? Y solamente vamos a excluir de momento ese caso. ¿Para qué? Porque yo en el momento que pongo que k no es 0, el valor absoluto de k tampoco es 0 y por lo tanto puedo dividir. Y ya poder continuar con esta parte como aquí lo decíamos, que era el valor absoluto de k, hacer la cancelación correspondiente y ya que al final nos queda la epsilon. ¿De acuerdo? Y ya poder decir, por lo tanto, que la función menos mi límite será menor que la epsilon para toda la x que yo elija que sea mayor que el x1. Donde esta x1 fue la misma que se consiguió en esta parte. ¿De acuerdo? Esta x1. ¿De acuerdo, muchachos? Esta es la misma que estamos ocupando. Ok, entonces muy bien, hasta ahí todo bien, todo perfecto. Pero se supone que tú lo tienes que demostrar para todos los números reales. Aquí el único caso en el que lo hiciste, entre comillas, es que aquí está suponiendo que la k no es 0. Y para poder hacer todo este argumento, lo cual está bien. En esta parte, ya para poder concluir nuestra prueba como Newton manda, vamos a suponer, bueno, aquí qué pasaría si la k fuera 0. Entonces, toda esta parte se repite. Pero si observan un poquito más a fondo, esta parte incluso ni siquiera es necesaria. Porque si esto pasa, si la k fuera 0, entonces tendríamos un escenario mucho más sencillo. Porque al multiplicar la constante por la f de x, pues me queda simplemente la función 0. Repito, esta es la función 0. ¿Cuál es la función 0? La que a todo le aplica 0. ¿De acuerdo? Y por otro lado, también tendríamos que la constante multiplicada por nuestro candidato al límite, en este escenario en donde la k es 0, pues nos queda simplemente 0. Esta es el límite.
Y entonces lo que tendríamos que hacer en esta parte es, cuando nosotros hagamos la estimación, por tanto, cuando hagamos la estimación de k, la constante por f de x, menos k por el límite, bajo estas condiciones, pues ya habíamos quedado que esta primera parte nos queda 0 y esta segunda parte también nos queda 0. Entonces al final nos queda 0, que esto sería menor que epsilon automáticamente. ¿De acuerdo? O sea, esta parte ya saldría automático. Y entonces ya puedo decir que la función, aquí ya podríamos decir, perdón, que la función menos el límite será menor que epsilon, pues para cualquier x que sea mayor que 0, cualquier número, o sea, funciona siempre. Y ya una vez que hemos cubierto tanto la posibilidad de que k sea 0, como la posibilidad de que no sea 0, y en ambos casos pudimos concluir lo mismo, que la f de x menos el límite es menor que la epsilon, tanto aquí como acá, pues ya poder concluir nuestra demostración, ¿de acuerdo? Y ya decir, pues que ya terminamos nuestra prueba, chicos. Entonces, pues bueno, con esta parte les decía, no quería hacerlas todas porque las otras dos son muy parecidas. Aún así es muy importante y es bastante redituable, bastante bueno que ustedes lo hagan, ya sea por imitación, que yo creo que a estas alturas sí, ya podríamos incluso pasar al siguiente nivel de esta parte. Y pues bueno, chicos, entonces no sé qué tanto vaya, permítanme, déjenme checar. Ok, nos quedan un poquito de minutos. Lo que quiero platicarles, eso también va a ser parte de este tema. Perdón que me trabe, pero luego se me van las cosas. Con esta parte ya hemos terminado lo que correspondería al segundo bloque. Esto como tal, según yo, o lo que yo me acuerdo, no lo puse dentro de los temas de los bloques, entonces, pero es un tema muy importante porque yo les mencionaba que se ocupa tanto para límites, para integrales indefinidas, bueno, se ocupa para integrales indefinidas, entonces son muy importantes. La segunda parte, voy a enunciar ahorita, yo creo que sí me va a dar tiempo, un teoremita que se llama el teoremita del sándwich. Creo que no lo mencioné, me parece que se me olvidó, pero está en la tarea. Este teoremita nos ayuda a veces para poder hacer demostraciones mucho más sencillas en términos de acotación. Y ahorita van a ver por qué se le conoce como el teorema del sándwich. Yo lo voy a enunciar, y ustedes se dieron cuenta de la tarea, yo lo voy a enunciar para tanto límites al infinito, pero funciona tanto para sucesiones, como para funciones continuas, como para límites normales como los que vimos en las anteriores semanas. Entonces, voy a enunciarlo, ya no voy a hacer la prueba, ya les corresponderá a ustedes y a Roger hacerlas. ¿De acuerdo? Ya en caso de que lo quiera, pues bueno, lo hacemos en algún video extra durante la semana de repaso. Pero bueno, solo lo voy a enunciar y les platico lo que dice, ¿de acuerdo? Que es el teoremita del sándwich. Y repito, aplica para sucesiones, límites normales y continuidad, y para límites al infinito. O sea, aplica todo. Porque al final, si se dan cuenta, todo está en términos de epsilon y de en algún momento, ya sea de las deltas. Entonces, las demostraciones no están cambiando muchas de unas con respecto a deltas. Entonces, es bastante sensato o bastante... o era de esperarse que los teoremitas pues funcionaran para todos, ¿de acuerdo? Entonces, incluso para lo siguiente que vamos a ver, tal vez no funciona, pero todo lo que vimos previamente, dígase esto, nos seguirá funcionando. Entonces ya lo veremos en su momento cuando veamos derivada. Vamos a rescatar mucho de lo que ya hemos hecho e incluso podremos avanzar bastante rápido. Pero bueno, ya déjenme de tanto charla, vamos al teoremita que les menciono. Ok, voy a borrarlo todo, entonces espero que estén tomando con notas y si no, pues bueno, no, déjenme borrar. Este teorema les va a servir mucho para hacer demostraciones de límite sin necesidad, o no puede servirles, para poder hacer demostraciones de límite, ya sea para sucesiones o límites normales. Y sobre todo porque también en el cálculo 2 se ve mucho, sin necesidad de epsilons, o sea, sin necesidad de deltas, sin necesidad de momentos, etc. Simplemente con desigualdades. Pero bueno, déjense los menciono. Y les decía yo, lo van a ver seguramente con Roger. Y está en la tarea también, entonces no pasa nada. Entonces, este es el teorema del sándwich. Teorema del
bueno, no sé si se escribe así sándwich, pero no sé. Y repito, funciona para sucesiones, funciona para límites, ¿de acuerdo? Límites cuando nos aproximábamos x a un valor de a, sucesiones cuando nos aproximábamos cuando n tendía infinito y solo tomábamos naturales. Funciona para límites también al infinito, ¿de acuerdo? Es decir, cuando decíamos que x tiende a infinito. Funciona para los tres y dice lo siguiente. Dice sean f y g funciones que van de los reales a los reales, en su defecto de los naturales a los naturales, es decir, dos sucesiones, tales que sucede dos cosas. Tales que, el límite, bueno, aquí no es cierto, tengo tres funciones, no solamente dos, tengo tres funciones, h, f, g, y satisfacen que el límite cuando x tiende al infinito de la f de x es igual al límite cuando x tiende al infinito de la g, ¿de acuerdo? Y dos, satisfacen que la f evaluada en cualquier x es menor o igual que la h de x y esta es menor o igual que la g de x. ¿De acuerdo? En esta parte, repito, funciona en lugar de poner x al infinito, funciona en lugar de poner x a la a, o funciona cuando n tiende a infinito con sucesiones. ¿De acuerdo? Funciona igualito. Aquí también funciona lo mismo. O sea que yo tendría a n menor que cn menor que bn para sucesiones y lo demás tal cual. ¿De acuerdo? Entonces, dice lo siguiente. Observen este escenario. Tengo una función que siempre está por debajo de otra y que a su vez esta está por debajo de una tercera. Esta función converge a cierto valor. ¿De acuerdo? Tiene límite. Esta también converge al mismo valor. Y entonces estaríamos diciendo que esta función estaría atrapada, su límite estaría atrapado entre L y el mismo L. Es decir, estaría atrapado entre un valor y el mismo. Entonces lo que tendríamos que concluir, o lo que ustedes ya espero que sepan que vamos a concluir, es que entonces el límite cuando x tiende a infinito de la h de x también será el mismo que los anteriores. ¿Vale? Déjenme borrar esta parte. O sea que estos límites son lo mismo, son iguales, entonces el límite de esta función también será. Repito, funciona cuando hacemos x a cierto valor de a, o funciona para sucesiones cuando n tiende a infinito. ¿De acuerdo, muchachos? Y pues bueno, ahí esto quedaría como lo que se conoce el teorema, el teorema del sándwich. ¿Y por qué se conoce así? Pues bueno, creo que tiene bastante lógica. Estamos con dos funciones que están atrapando, dos funciones que convergen al mismo valor y esta siempre queda en medio. Entonces la estamos acorralando para que la de medio también tenga el mismo límite. ¿De acuerdo? Y listo. Esto es lo que diría el teorema del sándwich. Y con esto concluimos, espero, nuestro bloque. Entonces con esta parte aquí le dejamos, chicos. Cuídense mucho y nos vemos para los repasos. Chao.